Hermanos, buenos días. Espero que hayan podido descansar y con fuerzas renovadas hayan empezado este día en el que vamos a ver 4 temas muy importantes acerca de la iglesia. Anoche les decía que es bueno de tiempo en tiempo siempre mirar los fundamentos de nuestra fe y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ayer hemos hablado del Evangelio, hemos hablado del discipulado y hoy vamos a hablar de 2 ordenanzas. Algunos le llaman sacramento, que es la Santa Cena y el bautismo. Y vamos a ver qué significan para nosotros como creyentes, qué es lo que también la Iglesia Católica entiende por estos 2 sacramentos para notar la diferencia y pueda ayudarnos a tener una buena comprensión de estos sacramentos para nosotros. Para empezar, quiero leer 2 porciones bíblicas que son el sustento que nos muestra acerca de estos 2 sacramentos. Voy a leer primero Mateo 26, 26 al 29. Dice de esta manera: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. He leído la Biblia de las Américas. Veamos lo que dice Romanos, capítulo 6. Es un poco diferente la versión, la Biblia de las Américas. Pueden seguir la lectura aquí en la pantalla. Dice Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Creo que son los 2 versículos principales que nos ayudan a tener el sustento bíblico para estas ordenanzas. Entonces vamos a hablar justamente de la Santa Cena y el bautismo. Hablando de este tema, hace muchos años, ¿no? Cuando mi esposa fue bautizada, entonces, ella fue bautizada junto a un grupo de hermanas. Mientras se cambiaban en la habitación donde estaban cambiándose, una de las hermanas que estaba ayudando a que se alisten para que puedan pasar por las aguas del bautismo, le dijo a mi esposa, le dijo, ¿no?, que al salir del agua abriera rápidamente sus ojos. ¿Por qué le había dado este consejo? Porque le habían contado a esta hermana que en una ocasión atrás, cierta hermana, al ser bautizada y al salir del agua, ella había abierto sus ojos y dice que pudo ver una luz muy brillante que para ella pudo ser el Espíritu Santo. Entonces, por eso le decía a mi esposa: cuando salgas, apenas te saquen del agua, tú abre tus ojos rápido, porque quizás puedes ver al Espíritu Santo. En otra ocasión, cuando estuve de visita en una localidad que es Consata, por los Yungas de Bolivia, es muy lejos este lugar, ¿no? Estuvimos varios días con otro hermano y el domingo en esa iglesia en Consata íbamos a tener la cena del Señor. Entonces la hermana que preparó la cena, ella después vino con el pan y el vino, y ella vino bien emocionada diciendo: pastor, decía, ¿no? Ella era la esposa del pastor de la iglesia, ¿no? Ella dijo: mientras estaba preparando la cena del Señor,
He visto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estaba preparando ahí se me ha aparecido. Estaba muy emocionada esta hermana. Y estaba contando con mucha emoción esta experiencia. ¿Por qué les cuento esto? Saben, detrás de estas dos ordenanzas, tanto el bautismo como la cena del Señor, se han tejido una serie de ideas equivocadas que tratan de resaltar la experiencia personal y sobrenatural. Lo que les he comentado quizás no es lo único que has escuchado. Puede ser que hayas escuchado más cosas. Pero lo cierto es que todo esto está mostrando algo que los seres humanos quieren no experimentar, no quieren resaltar una experiencia personal como esta hermana diciendo, he visto el cuerpo de Cristo, emocionada, y bueno, yo realmente no sé si es que vio o no vio, yo no sé, pero no es algo que va a suceder bíblicamente, ¿no? Pero como les digo, detrás de estas dos ordenanzas, la gente trata de resaltar experiencias personales y sobrenaturales. Nosotros por eso necesitamos recordar que las ordenanzas dadas por el Señor Jesús tienen un solo propósito. ¿Cuál es este propósito? Mantener nuestra mirada en la persona de Dios y su gloria. Ese es el propósito detrás de las ordenanzas. Tienen simbolismos que nos ayudan a ver nuestra experiencia en la vida cristiana, pero sobre todo tienen el propósito de que nosotros podamos mirar a Dios y su gloria. Entonces, por eso es necesario de tiempo en tiempo, ¿no?, volver a recordar el significado de estas prácticas que como iglesia nosotros realizamos. En cuanto a la cena del Señor, lo hacemos de manera periódica. Algunas iglesias lo hacen una vez al mes, otras lo hacen cada reunión. En cada reunión que se reúnen, ellos empiezan con la cena del Señor. En cuanto al bautismo, es algo que hacemos una sola vez en nuestra vida y es de manera personal. La cena participamos de la cena de manera grupal y lo hacemos varias veces durante nuestra vida cristiana. Pero en cuanto al bautismo es personal y es una vez. Entonces, vamos a hablar de estas dos ordenanzas. Vamos a empezar entonces con la Santa Cena, llamada también la Cena del Señor. Así que es posible que utilice ambos términos, ¿no?, como sinónimo, ¿no?, porque hemos hablado o hablamos de la cena o de la Santa Cena, pero debemos comprender que ambos términos para nosotros, ¿no?, son sinónimos, podemos utilizarlo de manera sinónima. El doctor Samuel Reinan, creo que así se lee su nombre, él escribió lo siguiente: el tema más difícil que se debatió durante la época de la Reforma no fue la justificación solo por la fe, ni el lugar del papado en la iglesia. Ahora, esto es interesante lo que él dice, porque para muchos pareciera que el tema de la justificación por la fe fue el tema más debatido durante la Reforma, pero él dice no fue el tema, fue uno de los temas que se debatió, pero no fue el tema más debatido por el papado y la iglesia, sino más bien la teología y la práctica de la cena del Señor. Dice que ese fue el tema que trajo mucho debate durante la época de la Reforma. Y dice que esto provocó pérdidas. Se perdieron vidas, se derramó mucha sangre, alianzas potenciales fracasaron debido a las diferencias que existían con respecto a la observancia eucarística, ¿no? La acción de gracias, eso es lo que significa Eucaristía. Pero dice, fue este tema lo que trajo más debate durante esta época de la Reforma. John Fox, en el libro titulado Los Mártires, el libro de los mártires, él narra cómo las diferencias llevó al martirio de hombres piadosos que buscaban mantener la pureza del significado de esta ordenanza. Si tú lees este libro vas a encontrar historias bien desgarradoras y terribles. Por ejemplo, una de las historias que escribió dice de esta manera: en el año 1554, 2 hombres de religión reformada, junto con el hijo y la hija de uno de ellos,
fueron aprehendidos y encarcelados en el castillo de Nibeme. Al ser interrogados, confesaron su fe y se ordenó su ejecución. Al ser untados con grasa, azufre y pólvora, ¿no? Antes de llevarlos a la hoguera, eso es lo que habían hecho con ellos para aumentar el dolor en su cuerpo, ¿no? Los untaron con grasa, inclusive el azufre, y ya saben la acción de la pólvora cuando es incendiada por el fuego. Dice, ellos clamaron, salad, salad esta carne pecaminosa y corrompida, ¿no? Eso es lo que dijeron mientras les untaban y les ponían azufre. Ellos decían, salen, salad, ¿no? Llenen de sal, es lo que está diciendo, ¿no? Salad este cuerpo, esta carne pecaminosa y corrompida. Dice que para callarlos les cortaron entonces la lengua y fueron después lanzados a las llamas que pronto los consumieron debido a las sustancias combustibles con las que habían sido cubiertos. ¿Por qué los han hecho eso? En el mismo año, un natural de Malda fue quemado al fuego lento por decir que la misa era una clara negación de la muerte y pasión de Cristo. El tema entonces tenía que ver con esto. Estos hombres habían negado justamente que en la misa no había la transustanciación que los católicos enseñaban, ¿no? Que efectivamente el cuerpo el pan se convertía en el cuerpo de Cristo y el vino se convertía en la sangre de Cristo. Por negar esto, ellos fueron atormentados y fueron justamente quemados. Y hay muchas historias que justamente en el libro de Fox se cuenta que tienen que ver justamente con esta ordenanza. En el Limosín, un clérigo reformado llamado Juan de Carndurco fue apresado y quemado también en la hoguera por la misma razón. La cena del Señor entonces para ellos, para estos hombres, no era un asunto de poca importancia. Para ti, ¿cuál es el significado para ti? Para ellos, claramente, esto era muy importante para estos cristianos. Y creo que debería serlo de la misma manera para nosotros. Esperamos mantener una correcta observación de estas ordenanzas que les han costado la vida a estas personas. Hoy nuestra vida no está en peligro. Pero sin embargo, eso no nos da el derecho de ser negligentes en cuanto a preservar la pureza bíblica de dichas ordenanzas. Ahora, ¿cómo nosotros definimos si son o no ordenanzas? Porque claramente la Iglesia Católica ha enseñado de manera diferente. Algunos que están aquí han leído este libro que titula Católicos Protestantes, ¿cuál es la diferencia?, del doctor Richard Ramsay. En él, el doctor Richard Ramsay, en él dice, los católicos tienen 7 sacramentos, ¿no? Ellos reconocen a 7 sacramentos. ¿Cuáles son? El bautismo. Ellos empiezan con el bautismo, ¿no?, de infantes. Ahí empiezan los sacramentos que han establecido. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y dicen ellos, ¿no?, que estos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, pero además dicen que son necesarios para la salvación del género humano. Así que un católico, si quiere ser salvado, quiere ser salvo de sus pecados, él debe pasar por todo este proceso de estos sacramentos, desde el bautismo. Por eso inclusive cuando una persona está muriendo y no ha sido bautizado de niño, lo que hace el sacerdote es bautizarle, porque entienden ellos que son necesarios para la salvación del género humano. Ahora, eso es lo que la Iglesia Católica enseña. Pero ¿qué entendemos nosotros los protestantes, los cristianos evangélicos? ¿Qué entendemos en cuanto a los sacramentos? Nosotros entendemos que solamente hay 2 sacramentos establecidos en la palabra del Señor, claramente establecidos. Ahora, ¿cómo definimos esto? ¿Por qué solamente 2? ¿Cómo los definimos? Primero, nosotros entendemos
que para que nosotros podamos reconocerlo como un sacramento, como una ceremonia que debemos hacer, nosotros debemos entender que debe haber sido instituido por el Señor Jesús para que pueda ser practicado por los creyentes, que el Señor mismo haya establecido esto con claridad. Y bueno, en la Biblia nos encontramos que así es, y eso es lo que vamos a ver dentro de un momento. Entonces nosotros reconocemos los sacramentos, ¿no?, porque han sido instituidos primero por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ¿no?, nosotros entendemos que una ceremonia utiliza símbolos visibles para presentar verdades espirituales. Tanto el bautismo como la cena del Señor, ¿no?, son símbolos visibles, nosotros los vemos. Vemos el vino, vemos el pan, vemos cuando una persona es sumergida y quien ha sido bautizado experimenta todo esto, pero esto está llevándonos a ver justamente verdades espirituales. Entonces, para nosotros, de esa manera, los creyentes, podemos nosotros entender qué es un sacramento establecido por el Señor, ¿no? Todas las demás cosas que no cumplan con estos dos requisitos, nosotros no podemos tomarlos como sacramento, ¿no? El Señor ha bendecido el matrimonio, ¿no? Desde un principio ha sido bendecido el matrimonio. Pero no es una ordenanza ni es un sacramento, porque no se les ha ordenado a todos que deben casarse, ¿no? Hay algunos que prefieren vivir solteros, Dios lo ha dispuesto así. Y tampoco, podríamos ver los demás y veríamos lo mismo, que no ha sido dispuesto, ¿no?, para todos como una ordenanza. Por eso nosotros como creyentes solamente reconocemos dos ceremonias o dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor o la Santa Cena. Para los católicos, además, estos sacramentos son indispensables para la salvación. Ellos enseñan que si no cumples estos sacramentos, entonces no puedes ser salvo. Ahora, no solamente esto es indispensable para ellos para la salvación, sino también ellos entienden que debe haber méritos logrados por la persona que en colaboración con la gracia de Dios van a traer la salvación administrada por la Iglesia Católica. Pero además la Iglesia Católica administra la salvación, ¿no? Entonces, méritos, sacramentos que van a servir para que la persona pueda ser salva. Ahora, si esto es cierto, ¿no?, si esto es verdad, entonces, qué terrible, ¿no?, para nosotros. Si eso fuera cierto, qué terrible para nosotros. Estaríamos perdidos, porque no hemos cumplido todos estos sacramentos. Pero además, méritos, quizás tenemos algunos. Estaríamos perdidos, pero no es así. Pablo les dice a los hermanos de Galacia que ellos estaban diciendo que los creyentes deben circuncidarse, que es necesario para la salvación. Pablo les dice, aclarando esta idea que los hermanos, en el que estaban cayendo los hermanos en Galacia, Pablo les dice, ¿no? Gálatas 5:4 dice: si ustedes van a confiar en estos méritos, van a confiar en la circuncisión como un requisito para la salvación, Pablo les dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo que está diciendo es que si nosotros estamos confiando en los sacramentos como un medio de salvación en nuestra vida, entonces estamos desligados de Cristo. Porque entendemos los creyentes que solamente es por medio de Jesucristo. Porque ahí mismo dice Pablo, ¿no?, en Gálatas, 5:4-6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De modo que él está diciendo que somos salvos únicamente por medio de Cristo y no el cumplimiento de estos sacramentos. Claramente Efesios 2:8-9 dice, solo para recordar, es un texto muy conocido:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces está diciendo que los sacramentos no son un medio de salvación, no es un requisito para la salvación. Pero los salvados buscan cumplir sus ordenanzas o los sacramentos del Señor. Cuidado, alguien llega a la conclusión de decir, bueno, ha dicho pastor que no es requisito para salvación, así que no quiero bautizarme, y bueno, a ver, voy a participar de vez en cuando en la cena del Señor. No, ciertamente no lo es para salvación. Pero los que han sido salvados, ellos participan de estas ordenanzas porque son un medio para recordar justamente el Evangelio, la gracia de Dios que ha sido derramado en nosotros para salvación. Entonces, por eso nosotros lo hacemos, porque es una ordenanza, además ha sido establecido muy claramente por el Señor. Eso es lo que podemos ver nosotros en Mateo 26, 26 al 29, que es el fundamento principal de esta ordenanza. Hace un momento les dije que para que nosotros reconozcamos, ¿no?, como un sacramento debe haber sido instituido por el Señor. Y Mateo 26, 26 al 29 justamente dice esto. Mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, muy claramente el Señor está estableciendo esto. Él ha dicho, bueno, dice el texto, ¿no? Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, porque este es mi cuerpo del nuevo pacto. ¿No? Se establece claramente esto que el Señor está poniendo como una ordenanza para que sea, bueno, vista y sea practicada por su iglesia más adelante. El Evangelio de Marcos, no en los paralelos, y el de Lucas, en Marcos 14 y Lucas 22, 14 al 23, saben, es muy parecido al relato de Mateo. Es muy parecido. Si leemos, vamos a ver, bueno, casi lo mismo, las mismas palabras vamos a ver. Pero en 1 Corintios 11, no está anotado aquí, 1 Corintios 11, 23 al 26, dice de esta manera. Pablo está hablando, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora, Pablo ha aumentado esto, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, él aumenta esto. Hagan esto. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Háganlo en memoria de mí, es lo que está diciendo el Señor. El 25 continúa diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Otra vez dice, ¿no? En memoria de mí. Y cierra Pablo diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, ¿hay alguna duda sobre el establecimiento de esta ordenanza cristiana? ¿Tenemos alguna duda nosotros? Claro que no. El texto claramente en Mateo y los paralelos nos dicen que ha sido establecido por el mismo Señor. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿no?
Para algunos creyentes, especialmente quienes son de la ala reformada, ellos consideran la Santa Cena como un sacramento por el carácter sagrado, ¿no?, que tiene esta ordenanza. Nosotros podemos llamarle ordenanza o sacramento. Creo que no tenemos ningún problema en cuanto a esto. Alguien escribió de esta manera respecto a esto: un sacramento es definido como una señal visible por el cual Dios ofrece su promesa de gracia en una forma externa. Sea que le llamemos sacramento o le llamemos ordenanza, lo cierto es que para nosotros, ¿no?, es una señal visible por el cual Dios ofrece su promesa de gracia en una forma externa. Por eso constantemente nos recuerda el Evangelio. Así como nosotros hablamos del Señor, de lo que Él ha hecho, y testificamos nosotros a otras personas, cuando participamos de la cena del Señor, por medio de símbolos, esto mismo nos estamos recordando nosotros. Entonces, sea que le llamemos, como les digo, ordenanza o sacramento, el punto es que debe ser practicado, ¿no?, por su iglesia. Ahora, vemos que este sacramento o ordenanza fue establecido por el mismo Señor, ¿no? La segunda confesión de Londres dice: la cena del Señor, ¿no?, Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, para que fuese observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame, ¿no?, el sacrificio de sí mismo en su muerte, para que sea un vehículo y una prenda de la comunión de ellos con Él y entre ellos mutuamente. Nos dice que es un memorial. Pablo ha dicho: hagan esto en memoria de mí, ¿no?, hablando las palabras del Señor. ¿Qué recordamos en la cena del Señor? ¿Cuál es el memorial que está dejando? ¿Cuál es el significado de la cena? Bueno, podemos ver algunos significados como estos, ¿no? En la cena del Señor, los creyentes recuerdan a Cristo, recordamos a Cristo, su muerte en la cruz y todos los beneficios salvíficos que vienen por esta muerte. Cuando nos encontramos con Él en la cena del Señor, tenemos además comunión con Él. Este es un beneficio. No solo recordamos su muerte, sino tenemos un encuentro con Él en medio de la cena del Señor. Recordamos todo lo que Él ha traído para nosotros. Este es un gran beneficio. Así como la Pascua, ¿no?, para los judíos era un memorial de la liberación de Egipto, y ellos recordaban año tras año, ¿no?, mientras los israelitas viajaban por el desierto, y una vez establecidos ellos en la tierra prometida, ellos recordaban este evento en la Pascua como un memorial de liberación que ellos deberían contar a sus hijos. Porque en la Pascua, al comer estas hierbas amargas, ellos se hacían preguntas, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué comemos hierbas amargas? Para nosotros, de una manera parecida en la cena del Señor que ha sido establecido, para nosotros es un memorial del sacrificio de Cristo. Sirve para que recordemos que Él ha muerto en una cruz, su cuerpo ha sido partido, su sangre ha sido derramada. Estamos predicando el Evangelio cuando estamos recordando esto. Y lo ha hecho para rescatarnos, para que nosotros no tengamos que pasar por el juicio. Él recibe la ira del Señor en el lugar nuestro. Él ha sido partido, su sangre ha sido derramada para nuestra salvación. John Dutch, creo que se lee así, él escribió lo siguiente: en la cena de Cristo se presenta a la vista, no como transfigurando en el monte Tabor, ni como glorificado a la diestra de su Padre, sino como sufriendo y muriendo. Nos complace recordar los honores que han recibido aquellos a quienes amamos, pero Jesús nos llama a recordar la humillación que Él sufrió.
Así se presenta Cristo en la cena del Señor. No como dice Él, no como en el monte Tabor, transfigurado en su gloria. No se presenta así, sino como sufriendo y muriendo. Queremos recordar las glorias de nuestra vida, pero en la cena no es lo que recordamos, no es eso lo que recordamos, las glorias del Señor. Lo que recordamos es la humillación que Él ha sufrido para rescatarnos. El segundo beneficio que nosotros tenemos al acercarnos a la cena del Señor, vemos que su muerte, ¿no? Él dijo en Juan 6, 53 al 55, Él dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ahora, no está hablando de manera literal, no se refiere a su sangre y su cuerpo entendido literalmente, ya que Jesús, Él mismo se llama el pan vivo que descendió del cielo. Lo que ahí estamos recordando, bueno, Pedro nos dice en 1 Pedro 3:18, nos dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Los creyentes, cada vez que nos reunimos alrededor de la cena del Señor, experimentamos y proclamamos una fe en la misma expiación, pero además una esperanza de una herencia. Porque eso es lo que dice Pedro: ha muerto una vez, ¿para qué? El justo por los injustos, dice, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces en la cena también nosotros recordamos esta esperanza. Él ha muerto por una razón. Su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada por una razón. Y esto nos lleva al segundo beneficio. Trae esperanza a nuestra vida, porque esta muerte, como dice Pedro, tiene el propósito, ¿no?, de romper con la separación por causa del pecado, porque Cristo ya ha cargado con el juicio. Ahora podemos acercarnos a Dios. Entonces, del segundo beneficio es que recordamos que hay esperanza, estamos caminando al encuentro del Señor. Hay esperanza en su muerte. ¿Saben? Al mirar estos beneficios, no podemos dejar de pensar en cuán mal se entiende justamente la cena del Señor. Es una pena que muchos creyentes, en lugar de tener un encuentro visible con el Evangelio, lo ven como un tiempo en el que se sienten juzgados. Si es el Evangelio, si nos está recordando el Evangelio que nosotros podemos acercarnos, no entiendo por qué los creyentes prefieren no participar de la cena del Señor. No entiendo por qué dicen: es que, bueno, tengo un problema. Pero ven, arregla tu problema. Aquí está el Evangelio. El Señor ha muerto justamente para cargar con ese pecado. Pero hay personas que dicen: no voy a participar ahora de la cena, es que tengo un problema, o es que no estoy bien espiritualmente, no me siento bien. Hay muchos creyentes que prefieren no participar de este tiempo. Pero justamente se ha dado para recordarnos que tú puedes venir. Es cierto que debemos llevar una vida piadosa y debemos luchar con todas nuestras fuerzas contra las tentaciones. Pero cuando has caído, cuando has pecado delante del Señor, que la cena no sea un lugar que te aparte de Él, más bien ven. Por eso en la cena tenemos un tiempo para acercarnos y orar, porque al ver ver la copa y ver también el pan, estamos recordando que Cristo ya ha muerto por nuestros pecados. Podemos arrepentirnos y podemos venir. Más bien es una invitación, no es un lugar donde tú te sientes juzgado y tienes que huir y piensas que, bueno, no eres digno de participar. Realmente no somos dignos. Pero por causa de la obra de Cristo, Él nos da su dignidad.
tenemos su santidad. Más bien es un tiempo para acercarnos. No es un tiempo para huir o escapar y pensar que no somos dignos. Si sientes que eres digno, acércate. Acércate. Recuerda el Evangelio. Por tanto, hermanos, con humildad, recordemos y acerquémonos. No huyamos de este sacramento en nuestra vida. Ha sido establecido para que los cristianos constantemente recuerden el Evangelio. Así que cuando vienes a la cena del Señor y te sientes indigno, bueno, la indignidad siempre viene porque somos conscientes de nuestro pecado. Por tanto, el remedio para el pecado es arrepentimiento. Podemos venir, podemos acercarnos, podemos pedir perdón. Es un buen tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. ¿Sabes? En la cena del Señor, lo más importante en la cena no es lo que tú haces, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios ya ha hecho. Así que puedes venir y puedes acercarte confiadamente. El doctor Sinclair Ferguson, él escribió lo siguiente: en la cena, el Espíritu viene a cerrar la brecha, por así decirlo, entre Cristo en el cielo y el creyente en la tierra, y dar comunión con el Salvador exaltado. Por medio de la cena del Señor, Dios hace algo, cierra esta brecha. Así que es un buen tiempo para acercarnos. No huyas. Y quienes son creyentes, han declarado su fe y aún no están bautizados, no huyan de esto, ni huyan de participar de la cena del Señor. Hay una fuerte equivocación en cuanto a pensar que una vez bautizados, por tanto tienes el privilegio de participar del cuerpo de Cristo en la cena, pero sientes que no estás preparado, suficientemente preparado. Piensan que es un compromiso muy alto que no vas a poder cumplir. Sí, nadie va a poder cumplir. Por eso recordamos en la cena no tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios ha hecho. Vamos a hablar ahora del bautismo y voy a tratar de ser más corto por el tiempo, pero podemos ponernos de pie un momento y estirar nuestros brazos, también los pies. ¿No? Pónganse de pie un momento, hermanos, y pueden estirarse. Creo que sirve, ¿no? De alguna manera sirve el estirarse, y los médicos podrían decirnos cuánto sirve el estirarnos, ¿no? Para que fluya otra vez la sangre y vuelva a nuestro cerebro y nuestro cerebro esté alerta. Bueno, tomen asiento o continuemos. La segunda ordenanza es el bautismo, ¿no? Y no tengo que decirles por qué reconocemos el bautismo como una ordenanza, ¿no? No tenemos que repetir esta parte. Pero veamos cuál es el fundamento bíblico. El bautismo también ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo. Por favor, si tienes tu Biblia a la mano, abre Mateo 28, 19. Anoche el pastor Edgar ha estado hablando justamente de este versículo en cuanto al discipulado, y nos hizo ver que el verbo principal está en hacer discípulos, ¿no? Ahora, aquí nosotros encontramos esto en referencia al bautismo. Dice, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, estas palabras, ¿no?, son las palabras de nuestro Señor registradas por el apóstol Mateo. Nosotros conocemos a este pasaje como la Gran Comisión. Allí claramente se habla de que los creyentes deben ser bautizados. Los creyentes que han procedido al arrepentimiento y han venido a Cristo, reconociendo que son pecadores y que su única esperanza está en la obra sustitutiva de Cristo, ellos
entonces pasan por las aguas del bautismo como un testimonio de su fe. Entonces es una ordenanza o es un sacramento establecido por el Señor. Ahora los discípulos es algo que ellos toman muy en serio lo que Dios ha establecido. En el libro de Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38 dice de esta manera: Pedro ha empezado a hablar, han sido llenos ellos del Espíritu Santo. Hechos nos cuenta esto, que el Espíritu descendió como lenguas de fuego y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces empezaron a predicar. Pedro se paró y empezó a predicar, ¿no? Ahora dice el versículo 37 al 38. Al oír esto, ¿quiénes? La multitud, ¿no? La multitud que estaba escuchando a Pedro. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Tienes razón, nosotros hemos crucificado al Mesías, al Cristo, somos culpables, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No necesito hablar sobre la manera como vamos a administrar esta ordenanza, ¿no? No tenemos ningún tipo de debate, los creyentes protestantes sabemos que es por inmersión, ¿no? Sumergidos. Pero algo que nosotros debemos ver en esta práctica, ¿no?, que nosotros hacemos, que también es un simbolismo de algo que ha pasado en nuestra vida, porque el llamado a bautizarse es un llamado a aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han venido a la fe. El significado de esta ordenanza está establecido en Romanos 6, 3 al 4. Pablo se encarga de explicarnos qué simboliza esta ordenanza. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Dice Pablo, ¿no? Y a manera de pregunta les dice a los hermanos: ¿o no sabéis? ¿No saben esto? Es lo que está diciendo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Lo que Pablo está diciendo en cuanto al bautismo, que es un cuadro, es una imagen de descender a la tumba y ser sepultados. Pero no es una muerte permanente, esto es un simbolismo, ¿no? Y al salir del agua es un cuadro de ser resucitados con Cristo para andar en nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo, ¿no? Estamos reconociendo que estamos muriendo con Cristo a nuestra vida pasada. Es una imagen, es un simbolismo de ser sepultados. Así como Cristo fue sepultado, Él murió. También está mostrando, esta imagen está mostrando esto, que nosotros hemos sido sepultados, ¿no? Hemos muerto y hemos sido sepultados en nuestra vida pasada, pero ¿para qué? Para salir del agua. Ese es un cuadro de ser resucitado con Cristo, para nueva vida, para una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. Está ilustrando la vieja vida anterior, la muerte a la vieja vida anterior, para resucitar a una nueva vida. Y esto es un testimonio público que hacemos los creyentes. Por eso cuando alguien es bautizado, lo primero que el pastor debe saber si la persona ha entendido el Evangelio, si es creyente, si ha ocurrido en él el nuevo nacimiento. Por eso les pedimos a quienes van a ser bautizados, les pedimos que nos digan su testimonio de cómo ellos han venido a Cristo.
Esto es algo, ¿no?, que se cuenta en el tiempo, en las clases para los que van a bautizarse. Es algo que ya el candidato está contando, porque el pastor tiene que cerciorarse de que de verdad él es creyente. Porque en el bautismo estamos dando testimonio público de lo que ya ha ocurrido en nuestra vida privada. Hemos muerto con Cristo. Es un simbolismo de haber muerto nuestra vida pasada. Y resucitamos a una nueva vida. En la época de la esclavitud más radical, la única manera de que un esclavo pueda ser libre, bueno, habían dos maneras, ¿no? Una, que el amo le conceda la libertad, que podía ser muy raro, pero la otra manera de ser libres es la muerte. Solo a través de la muerte ellos podían ser totalmente libres de su esclavitud. Entonces, la única forma que ellos encontraban era esto, que ellos mueran a su amo, a su relación, para ser libres. De una manera parecida también los creyentes, ¿no? Hemos muerto con Cristo. Teníamos un amo anterior, ¿no?, quien nos gobernaba. Teníamos una inclinación nosotros natural por causa del pecado, y era servir al mal. Éramos dominados, esclavos del pecado, vivíamos bajo su dominio. Él era nuestro rey, nosotros los sirvientes. La única manera de escapar de esa relación era que lleguemos a morir a esa relación, para que podamos, ¿no?, recién resucitar a una nueva vida, a una nueva relación. En cierta forma, eso es lo que estamos mostrando en el bautismo. Lo que ha pasado de manera privada en nuestra vida. Hemos muerto a esa relación. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya hemos muerto, Él ha muerto en nuestro lugar. Y en el bautismo, nosotros eso es lo que estamos simbolizando. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis, a manera de pregunta? ¿No saben esto? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿no? Hemos sido bautizados en su muerte. Simbólicamente hemos muerto juntamente con Él. Eso es lo que estamos mostrando en el bautismo. Hemos muerto con Él. Pero Él ha resucitado, no se ha quedado ahí, Él ha resucitado. Al salir del agua, eso es lo que nosotros estamos simbolizando. Hemos salido a una nueva vida. Alguien dijo, su entierro y resurrección son exhibidos en el bautismo, ya que su cuerpo quebrantado y su sangre derramada son exhibidos en la cena del Señor. En ambas ordenanzas, nuestra fe es dirigida al sacrificio de Cristo. Voy a volver a leer esto. Su entierro y resurrección son exhibidos en el bautismo, ya que su cuerpo quebrantado y su sangre derramada son exhibidos en la cena del Señor. En ambas ordenanzas, nuestra fe está dirigida al sacrificio de Cristo. Ambas ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo. Una muestra su muerte, la otra muestra también su muerte, pero muestra con sangre derramada, cuerpo quebrantado, pero ambas tienen el propósito de dirigir nuestra fe al sacrificio de Cristo. Así que no hay por qué los creyentes, los que han recibido a Cristo, se nieguen todavía a bautizarse. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué negarse a hacerlo? Hay una idea equivocada en cuanto a esto también, cuando tú le preguntas, ¿pero por qué no te bautizas? ¿Eres creyente? Sí. ¿Has recibido a Cristo? Sí, lo he hecho. Y hasta pueden recordar el día con hora y fecha. Pero cuando les preguntas, ¿eres bautizado? Dicen, no todavía, pero ¿por qué no lo haces? La respuesta frecuente es que no estoy preparado. No estoy listo. Y cuando ellos están diciendo eso,
bueno, están diciendo que piensan que una vez bautizados, ahora ellos tienen que llevar una vida perfecta. Sin que pequen, ahora tienen que ellos comprometerse a la iglesia, tienen que asistir a todos los cultos sin fallar. Ese es el entendimiento que tienen algunas personas y por eso no quieren bautizarse. Pero es un mal entendimiento, porque no es así. El bautismo no significa eso, no simboliza eso el bautismo. El bautismo está simbolizando nuestra alianza en la muerte de Cristo. Como Él ha muerto, nosotros hemos muerto a la vida pasada. Y no es que a partir del momento en que hemos salido de las aguas del bautismo, recién estamos llevando una nueva vida. No es que a partir de ahí empieza nuestra nueva vida. No es así. Esa vida ya ha empezado cuando hemos sido declarados justos. Cuando hemos venido a Cristo arrepentidos, esa nueva vida ya ha empezado. Pero con esta ordenanza nosotros estamos declarando públicamente lo que ya hemos experimentado de manera privada en nuestra vida. Así que si alguien es creyente de verdad y todavía no se ha bautizado, no tiene ninguna excusa, ninguna razón para dar este paso, porque el bautizarse no lo va a hacer mejor creyente. Lo único que, bueno, ante los ojos de los demás es que lo vamos a reconocer ya como creyente, porque ha testificado de manera pública lo que ya ha ocurrido de manera privada. Por eso necesitamos de tiempo en tiempo recordar esto, porque se tejen ideas totalmente equivocadas. Hay entre nosotros algunos que son creyentes y todavía no se han bautizado. No vamos a pedirles que levanten su mano para que no se sientan avergonzados. Pero si ese es el caso, no tienes motivo para rechazar y obedecer esta ordenanza. Es una ordenanza además. Si eres creyente, no somos salvos por medio de las ordenanzas, como dijimos, pero si eres creyente, los creyentes buscamos obedecer las ordenanzas del Señor. Pero han sido dadas para nuestro bien como un recordatorio, para recordar el Evangelio. Y como dice el que escribió esto, solo estamos exhibiendo en su entierro y su resurrección, son exhibidos en el bautismo. Cristo ha muerto, ha sido sepultado y Él ha resucitado. Y nosotros en el bautismo eso es lo que estamos simbolizando. Entonces el bautismo no es una representación de lo que ya ha ocurrido en nosotros. Así que si no eres bautizado todavía, quiero animarte a que lo hagas. En la Biblia muchas veces encontramos que arrepentimiento y bautícense está junto, está inmediato. Hemos visto esto en Hechos 2:38, cuando Pedro les dice, ¿no? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no está diciendo que el bautismo es un requisito para el perdón de los pecados. No lo es. No está diciendo eso Pedro. Pero vemos frecuentemente en la primera etapa de la iglesia que los creyentes, ¿no? El llamado del creyente era arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Como testimonio de esto que está ocurriendo, bautícense. Ellos no tenían razón para esperar. El creyente que se arrepentía y venía a Cristo no tenía ninguna razón para esperar. Vemos en el libro de Hechos, inclusive un hombre diciéndole, ¿qué me impide que me bautice? He entendido el Evangelio, soy pecador. He entendido esto ahora, ¿qué impide? Aquí hay aguas, ¿qué impide? De la misma manera, ¿no? Como ven, va junto, arrepentimiento y bautícense. Pero el bautismo no es prerequisito para el perdón de los pecados. No lo es, ya hemos visto esto en la primera parte, no es. Pero vemos frecuentemente esto, y es algo que creo que deberíamos entenderlo de esa misma manera. No hay razón para esperar. Si eres creyente, no tienes razón para esperar.
Ni siquiera tendrías que esperar que la iglesia esté programando. Tú podrías decir, quiero hacerlo. Y estoy seguro que los pastores podrían decir, claro, ¿qué impide que tú te bautices? ¿Eres creyente? Sí. Entonces, ¿qué impide que lo hagas? Es algo que debemos pensar, o es algo que deben pensar quienes no se han bautizado todavía y son creyentes. Entonces, hay errores frecuentes que se tejen, ¿no?, en la idea del bautismo. Pero recuerden, es una ordenanza, por tanto es un llamado para todos aquellos que han venido a Cristo. No hay razón para esperar, no hay razón para que alargues esto. Si eres creyente, estás llamado a bautizarte. ¿Sabes? En la Biblia encontramos un episodio de un hombre que no solamente su muerte y lo que pasa con él nos ayuda a entender un poco de que el bautismo no es requisito para salvación, pero también pensamos más allá de lo que le ha pasado a este hombre. Es justamente este hombre que está muriendo junto al Señor Jesús. A él Jesús le ha dicho, ¿no? Que hoy mismo él estaría con él en su reino. Este hombre había reconocido que él merecía morir. Él no se está quejando como el otro que está quejando y injuriando, porque, notan que el otro hombre, aún estando en esa condición de un hombre que está muriendo, que está agonizando, él no deja de injuriar, no deja de burlarse. Y el otro le dice, ni siquiera estando en esa condición tú puedes cambiar y reconocer, nosotros merecemos esta muerte, merecemos morir de esta manera. Pero él no, él es santo. Nosotros merecemos morir, pero él no. Y él pone sus ojos en Cristo, ¿no? Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y viene, él escucha la promesa más linda. Y es la promesa que el Señor nos hace a todos nosotros. No estamos al final de nuestra vida, no estamos, quizás todavía tenemos años de vida, no estamos al final, pero es la misma promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, que vamos a estar con Él en su reino. Pero en el caso de este hombre le dice, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Si este hombre no hubiera muerto ese día, si algo hubiera pasado, digamos, con este hombre y hubiera sido perdonado y lo hubieran bajado y este hombre no hubiera muerto en este día, ¿crees que él hubiera esperado para bautizarse una vez que hubiera escuchado lo que el Señor ordena en cuanto al bautismo? ¿Crees que él hubiera esperado para hacerlo? ¿Crees que él hubiera dicho, ahora voy a esperar un tiempo, no estoy preparado, no estoy listo, es que parece que es un gran compromiso, y no creo que esté listo? ¿Crees que ese hombre que ha escuchado esta promesa estaba ya muriendo y le dice, hoy vas a estar en el paraíso, o vas a estar en el paraíso, pero de alguna manera él es perdonado y es bajado y se le da todavía tiempo? ¿Crees que hubiera esperado? Yo no. Él hubiera corrido para ser bautizado, para testificar lo que ya ha ocurrido en la cruz en su vida. Él hubiera ido para testificar que ha muerto, efectivamente él ha muerto espiritualmente con Cristo, ya ha resucitado para nueva vida. Él no hubiera esperado. ¿Por qué lo haces? Al iniciar esta enseñanza, les comenté que el tema más debatido no sé qué ha pasado. El tema más debatido durante la época de la Reforma, justamente fue en cuanto a estas ordenanzas, que es, no fue tanto, como les decía, la justificación por la fe, ni fue justamente el lugar del papado,
sino fue la teología de la práctica de la cena del Señor y el bautismo. Les dije que se perdieron muchas vidas por causa de esto, por hombres piadosos que estaban tratando de defender la verdad justamente de esto. Entre las historias que leí en el libro de Fox, el de los mártires, dice: en el día 22 de agosto de 1572 comenzó este acto diabólico y sanguinario, de sanguinaria brutalidad, conocida como la matanza de San Bartolomé en París. Tabanes, mariscal de Francia, ¿no? Tabanes era un general, un soldado ignorante y supersticioso que se unió con furia, dice, se unía a la furia de la religión, ¿no? A la ira del partido. Dice que este hombre, este general, se lanzó en su caballo por las calles de París, gritando a sus hombres: ¡que corra sangre! ¡Que corra sangre! ¡Sangrad! ¿No? Sangrad es tan sano en agosto como en mayo. Este general animaba a las multitudes ahí en París a ir matando. ¿A quiénes estaban matando? A los protestantes, que se negaban a reconocer que en la cena no ocurría esta transustanciación. Ellos los estaban matando en este lugar, y este Tabanes dice que con su caballo animaba a la gente a seguir asesinando. Fue una matanza allí en Francia. Por eso él decía: que corra sangre, que corra sangre. Sangrar es tan sano en agosto como en mayo. Cuando él envejeció, dice, en las memorias de la vida de este hombre, su hijo había escrito sus memorias. Dice que el día que este hombre murió, ¿no? Dice que llamó a su lecho a su lecho de muerte, él llamó, dice, a un cura para hacer su confesión de sus acciones mientras él estaba en vida. Este Tabanes dice que empezó a hablar, ¿no? Confesándose al sacerdote, ya muriendo este hombre. Y bueno, habló de muchas cosas. Y el sacerdote, él al final de su confesión, el sacerdote, mirándole a este hombre, le dijo: ¿cómo? ¿Y ninguna mención de la matanza de San Bartolomé? Has hablado de muchas cosas, pero no has mencionado la matanza de San Bartolomé. ¿No hay mención de eso? A lo que Tabanes respondió: esto lo considero una acción meritoria que lavará todos mis pecados. Este hombre estaba muriendo pensando que lo que había hecho en ese año en Francia, en 1572, para él era una acción meritoria. Y está diciendo: eso va a lavar mis pecados. Esa es una acción meritoria. Qué desdichado hombre, ¿saben? Murió pensando que sus acciones en favor de la Iglesia romana y sus sacramentos, aunque crueles para cualquier hombre piadoso, fueron el medio de salvación para él. Ignoró que estos sacramentos administrados una y otra vez por los creyentes, más bien eran medios de gracia que nos recordaban el Evangelio. Así es la cena del Señor y el bautismo. Es un medio de gracia más bien que nos recuerda el Evangelio, nos recuerda de dónde nosotros hemos sido rescatados. Cuán terrible eran nuestros pecados. En la cena, la sangre de Cristo, recordamos la sangre de Cristo derramada, su cuerpo partido. En el bautismo recordamos su cuerpo enterrado, efectivamente muerto y enterrado, pero que ha resucitado para que nosotros tengamos vida. Qué terrible cuando no entendemos esto, nos lleva a ideas equivocadas que en lugar de hacer de que los creyentes nos acerquemos con fe a estos sacramentos porque nos recuerdan el Evangelio, más bien vivimos escapándonos, huyendo de esto, pensando con una mala idea de que no estamos listos o que no he hecho lo suficiente para participar, cuando en realidad es un tiempo en el que podemos acercarnos.
y podemos venir al Señor confiadamente a encontrar el auxilio para nuestra vida. J. Parker dijo: de la misma forma en que la predicación de la palabra hace que el Evangelio sea audible, así los sacramentos lo hacen visible, y Dios alienta nuestra fe por medio de ambos. Los sacramentos, por tanto, funcionan como medios de gracia bajo el principio de que ver nos lleva a creer. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque nos recuerdas constantemente el Evangelio por medio de tu palabra, Señor. Inclusive por medio, Señor, de sacramentos, Señor, que nosotros, Señor, realizamos, como la cena del Señor y también el bautismo. No dejas, Señor, de anunciarnos y hablarnos, Señor, de que nuestro mayor problema ha sido el pecado que nos ha separado, Señor. Un pecado, Señor, que nos lleva claramente, Señor, a una condenación eterna. Pero tú, Señor, Padre, has provisto, Señor, el remedio. Has provisto, Señor, en tu amor, pero también en tu justicia, Señor, has provisto a tu Hijo, Señor, para ser rescatados a través de Él. Gracias, Padre Santo, porque esto es lo que tú nos recuerdas, Señor, cuando como creyentes en la comunidad de los santos nos acercamos, Señor, para participar de la cena. Porque no es un lugar para ser juzgados, no es un lugar, Señor, para sentir todo el peso de la culpa en nuestras vidas. Es un lugar más bien, Señor, para acercarnos y recordar, Señor, que tú has muerto en nuestro lugar, Señor, para que no tengamos que cargar la copa de la ira, porque tú ya lo has hecho en tu Hijo por medio de Cristo. Cristo ha cargado la copa de la ira. Es un lugar de gracia en el que, Señor, recordamos esto y podemos venir confiadamente. Pero también, Señor, gracias por el bautismo, porque también es un simbolismo, Señor, establecido para que sea un memorial, un recordatorio de que hemos muerto efectivamente con Cristo. En su muerte también hemos muerto a nuestra vida pasada, a nuestra alianza con Satanás, a nuestra devoción, Señor, al pecado, a la esclavitud del pecado. Hemos muerto efectivamente a esta relación para una nueva relación, para vivir una nueva vida y servir a un mejor amo, a un amo amoroso. Gracias, Señor, por establecer estas ordenanzas o sacramentos en nuestra vida. Son medios de gracia, como dice nuestro hermano, Señor. Tú haces visible lo que, Señor, ha ocurrido para nosotros de manera invisible en la vida de cada uno de nosotros en particular. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén.